Y tengo mucho gusto de darle ahora la palabra a nuestro subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, quien abordará las nuevas necesidades o las competencias necesarias para los salubristas con el nuevo Sistema Nacional de Salud Pública que el doctor López-Gatell ha estado proponiendo. Pienso que para el instituto será de gran importancia el que podamos responder a esas nuevas necesidades de salubristas con los cambios que se avecinan en el Sistema Nacional de Salud Pública. Muchísimas gracias, doctor López-Gatell. Le cedo la palabra. Muchas gracias, estimado Juan. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto al doctor Juan Rivera, el director del instituto y copatrocinador, organizador de este foro. También al presidente de la Academia Nacional de Medicina, mi querido maestro, el doctor José Jalabecherem, y a quienes tengo el privilegio de acompañar en el panel, al doctor Svarch, que ya presentó, nuestra querida secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano, y por supuesto a nuestro amigo el doctor Eduardo Lascano. En los próximos pocos minutos quisiera compartir un poco de la perspectiva de hacia dónde se está encaminando el Sistema Nacional de Salud, específicamente en esto que le llamamos el Sistema Nacional de Salud Pública. Estrictamente debería ser considerado un subsistema, pero que hoy día ocupa un papel central en la organización de la Secretaría de Salud y el conjunto del sector salud. La presentación mía originalmente estaba contemplada inmediatamente antes de la del doctor Svarch, pero no pasa nada con que él haya iniciado, porque yo no tenía contemplado mencionar elementos específicos de la parte regulatoria, aun cuando esta hoy está formalmente adscrita a la subsecretaría, pero dada la autonomía de gestión de COFEPRIS y su autonomía técnica, pero sobre todo a la enorme capacidad del doctor Svarch y su equipo renovado, me parece estupendo que él haya dado una muestra muy clara y panorámica de lo que está evolucionando el sistema federal sanitario, encabezado por la COFEPRIS. Si me pudieran pasar las diapositivas, se los agradezco. El orden o la presentación será muy simple. Hablaré sobre la actual Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y las motivaciones de hacer una transformación en esta subsecretaría y, por consiguiente, del sistema o subsistema que esta subsecretaría tiene a su cargo. Enseguida haré mención de las funciones esenciales de la salud pública en una de las modalidades más recientes en este proceso continuo de revisión y discusión que existe en el mundo sobre las funciones esenciales de la salud pública, y terminaré enumerando y señalando las características de algunos de los centros y direcciones generales o comisiones que hoy están en proceso de construcción, prácticamente a punto de convertirse en una realidad cuando menos reglamentaria, en la medida en que se apruebe el reglamento interior de la Secretaría de Salud. La siguiente, por favor. Quizá yo tengo la facultad de moverla, no. Muy bien. La actual Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud existe con esta designación desde hace 3 sexenios y medio, y en su momento fue planteada como la integración de varias áreas o oficinas de la Secretaría de Salud que cumplían funciones relevantes de la salud pública. Durante los últimos 3 sexenios ha tenido esta misma configuración. Se han hecho algunas adecuaciones, sobre todo en los organismos que están adscritos a ella, pero el enfoque central ha sido el que el propio nombre enuncia: prevención, promoción de la salud, control de enfermedades. Esta perspectiva no es exclusiva de México. En muchos otros países se tenía y se ha tenido y se mantiene incluso esta perspectiva, que en principio no tiene nada de malo, excepto que para abordar fenómenos tan complejos como la salud pública pudiera hoy quedar cada vez más claro que es un enfoque relativamente limitado. Una de las grandes limitaciones, y esto ha sido motivo de conversación, como lo sabe la mayoría de la audiencia y definitivamente el panel, que ha ocurrido en el mundo, es
la preocupación por la sobrefragmentación temática o disciplinar del abordaje de la salud pública. Los programas verticales, como se les designa frecuentemente, son una manera de organizar las acciones o las intervenciones y estrategias de salud pública por temas o por enfermedades específicas, y ha sido como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud a lo largo de las décadas de los 60, 70, 80 y posiblemente hasta la fecha han ido ejerciendo su acción promotora y facilitadora en los distintos países. Países con una reducida capacidad de los sistemas de salud o de diversos sistemas gubernamentales y sociales que son importantes para atender la salud pública han limitado su actuar a esta estructura de los programas verticales temáticos. Hay partes que son muy positivas y deben reconocerse, como el lograr una gerencia efectiva, una rectoría eficiente para resolver cierto tipo de problemas de salud pública. En algunos casos, los problemas de salud pública de origen infeccioso, las enfermedades transmisibles, que tienen horizontes de ocurrencia o modelos de comprensión o de entendimiento relativamente verticales, lineales o limitados, cuando se abordan de esa manera, han visto beneficios en tener programas verticales. Pero cuando se va entendiendo cada vez con mayor amplitud la complejidad de todos los fenómenos de salud pública, incluidas las enfermedades infecciosas y, por supuesto, las enfermedades no transmisibles como fenómenos multitemáticos, multifacéticos, multicausales, se ve cada vez más claro que se necesita un abordaje multidisciplinar, integral y, sobre todo, que desfragmente esta conceptualización que originalmente plantearon los programas verticales. Por eso es que pensamos que, si bien hasta los años 90 del siglo pasado podía ser relevante esta manera de estructurar la subsecretaría, hoy vemos que hemos llegado ya al punto de necesidad irreversible de dar un paso hacia adelante para abordar los retos presentes y, desde luego, estar preparados para los retos futuros. La siguiente, por favor. Las funciones esenciales de la salud pública a las que hacía referencia, como muchos y muchas de ustedes saben, fueron inicialmente enunciadas por el Instituto de Medicina de Estados Unidos en los años 80 del siglo pasado, en una reflexión que permitió distinguir a la medicina, al acontecer clínico centrado en una persona a la vez, de la complejidad, acaso mucho más amplia, de la salud pública. Desde luego que incluye aspectos de atención médica, las dimensiones de prevención y rehabilitación, pero sobre todo incluye la coordinación, la rectoría, la administración de los estados nacionales en funciones estereotípicas específicas de alta sofisticación para lograr que existan servicios resolutivos en todo el espectro, desde la prevención preliminar hasta los aspectos que tienen que ver con la rehabilitación avanzada de fenómenos, no solo con una perspectiva de los individuos, sino desde una perspectiva de la sociedad misma. Al hablar de las emergencias en salud, haré un poco más de énfasis en este aspecto también de la rehabilitación o la recuperación sociales. No me detengo en ninguno de los elementos que están en la diapositiva. Es después de ese planteamiento inicial, en donde el Instituto de Medicina de Estados Unidos identificó 4 funciones esenciales, ha habido un número de reflexiones, muchas encabezadas por agencias internacionales de salud pública, como la OMS o la Organización Panamericana de la Salud. También los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos han hecho lo propio. Esta es una plataforma de reflexión abierta, y se va teniendo lecciones aprendidas en cada momento que van dando sucesivas delimitaciones. Aquí lo que quiero centrarme es en estos 4 ejes que son en cierta manera, los originales: la evaluación, el desarrollo de políticas, la asignación de recursos que conlleva la implantación de las propias políticas y la garantía de acceso. Y hay subcomponentes o funciones de soporte para cada una de estas funciones centrales que están descritas o enunciadas en cada una de las
números y anotaciones que están en la periferia de la diapositiva. A lo que voy con todo esto es que nosotros hemos tomado como base esta reflexión sobre las funciones esenciales de la salud pública para hacer una reflexión crítica, analítica de lo que ha sido y todavía sigue siendo la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud como cabeza rectora del subsistema de salud pública de México. Hemos evaluado tanto su historia como sus competencias actuales, como las capacidades instaladas que existen en el gobierno federal, en las otras instituciones de salud del Sistema Nacional de Salud y desde luego en los sistemas estatales de salud. De ahí esta reflexión la empezamos a estructurar ya con el propósito de la acción de este gobierno desde el periodo de transición en julio a noviembre de 2018, la continuamos ya en ejercicio de funciones durante el primer semestre de 2019 y justamente ahí fue donde planteamos ya la transformación del subsistema de salud pública. Con el gusto de haber tenido el espacio en la Academia Nacional de Medicina, esto lo presentamos de hecho desde febrero de 2019 cuando iniciamos el periodo de gobierno. La siguiente. Ahora, de esas funciones y subfunciones o tareas instrumentales, definimos una estructura para la nueva subsecretaría. Una de las cosas que definimos también fue el cambio de nomenclatura, ya no designarla Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, sino Subsecretaría de Salud Pública. La nomenclatura, desde luego, no implica solamente la facilidad de identificación social del ámbito de operación de esta subsecretaría, aunque consideramos que ese también es un aspecto importante, pero sobre todo implica el reconocimiento de que la salud pública es y debe ser integral. No se limita a los aspectos de prevención y promoción o control de enfermedades, aunque son consustanciales, pero también se involucra hoy para tomar un papel protagónico en la conducción de la atención médica y de los aspectos de rehabilitación individual y social que tienen que ver con la recuperación posterior a los daños a la salud. También hago de conocimiento de toda la audiencia, aunque esto ya se había anunciado, que ha desaparecido o está en proceso de desaparecer la otra subsecretaría que existía en la Secretaría de Salud, la antigua Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y las áreas o los campos de competencia que estaban en esa subsecretaría se integran también aquí mismo en la única subsecretaría que quedará, que es esta Subsecretaría de Salud Pública. En el diagrama lo que se muestra es la lista de las unidades adscritas a la Subsecretaría de Salud Pública y ahora hemos estado funcionando en un esquema mixto, conservando y cumpliendo desde luego con las atribuciones del actual reglamento interior, pero ya encaminando nuestro actuar con la visión y la perspectiva y las colaboraciones de la nueva subsecretaría. En el lado derecho lo que se ve es dos perspectivas, las funciones transversales y las funciones temáticas. Cuando iniciamos el proceso de reflexión y de rediseño, identificamos que existía una profunda y pesada inercia por orientar las cosas de manera temática, por esta tradición de más de 4 décadas o 6 décadas de los programas verticales. Y cada vez que se hacía un ejercicio de reorganización, se identificaba que cada enfermedad o cada grupo de enfermedades correlacionadas buscaban encontrar su nicho y hacían muy difícil el tránsito hacia una nueva perspectiva. Tuvimos un momento de una perspectiva un tanto más radical en donde identificamos que todo lo organizaríamos por funciones transversales, que en esencia son estas funciones esenciales de la salud pública, independientemente de los componentes temáticos. Y en esa dimensión, la aspiración es a que, sin importar cuáles son las especificidades de cada enfermedad, los elementos de gerencia, de organización y de coordinación se podían adaptar a esas necesidades específicas. En otro momento vino un señalamiento de que también era importante mantener activas para que se mantuvieran
en la conciencia pública y la voluntad política del Estado Nacional, subrayo, del Estado Nacional, no solo del gobierno, del Estado Nacional, las agendas que han tenido menos progreso o que han tenido embates de cualquier naturaleza, política, ideológico o cultural, como puede ser el caso de la salud sexual y reproductiva, o el caso del VIH y el SIDA, como fenómenos que ocurren en nichos específicos de la población que han sido sujetos de estigma y discriminación y que se han necesitado hacer visibles a partir de una acción de carácter social. Entonces, al final, convinimos en un esquema en donde se entrecruzan las funciones transversales con las funciones temáticas y dan lugar a una suerte de organigrama matricial en donde las distintas direcciones o centros nacionales interactúan para resolver conjuntamente y de manera integral y multidisciplinaria aquellos aspectos que tienen que ver con funciones transversales, y se preservan algunos de las denominaciones temáticas y se les auxilia por todas las demás entidades que no son las directamente responsables. Veamos los ejemplos concretos. La siguiente, por favor. Sin indicar orden de prioridad alguna por el orden de presentación, comentaré primero los centros nacionales que son nuevos y después los que son persisten, pero que son reorientados en su actuar. Uno de los centros nuevos, y que desde luego después de estar viviendo por más de 15 meses y continuar con una emergencia de salud como la COVID-19, merece toda la importancia, es el Centro Nacional de Emergencias en Salud, CENES. Aquí quiero destacar, para que todos y todas lo tengan absolutamente claro y que nadie pueda malinterpretarlo, que la idea de crear un Centro Nacional de Emergencias en Salud precede a la epidemia de COVID-19. El doctor José Luis Salomía, quien es actualmente el director general de epidemiología, fue invitado desde agosto de 2018 para ser el líder del proyecto de la creación de este centro. Este centro lo hemos ido conceptualizando con varias colegas a lo largo de muchos años, y la experiencia vivida en la pandemia de influenza 2009, H1N1, nos dio también importante ímpetu e impulso a las reflexiones que han derivado en este centro. Quiero agradecer de manera especial a la doctora Celia Alpuche Aranda, académica, miembro de esta academia y actual directora del Centro de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, y al doctor Mauricio Hernández, director de Prestaciones Médicas y Sociales y también del IMSS, y también miembro de esta academia, porque con ellos dos hemos ido trabajando esto a lo largo de muchos años. El Centro Nacional de Emergencias en Salud hoy es inexistente. En México lo que tenemos es una dirección de área de emergencias epidemiológicas y desastres que data de los años 60 y cuyo enfoque de trabajo ha cambiado relativamente poco. Todavía tiene una perspectiva muy centrada en la resolución inmediata de acciones mecánicas prácticamente ante las emergencias en salud, y cuando vivimos la pandemia de influenza 2009 mostró sus claras limitaciones a este respecto. Hoy tenemos un desarrollo muy amplio en el mundo, en agencias de salud pública nacionales e internacionales, sobre las competencias técnicas que se requieren para un mecanismo integral de respuesta a las emergencias que permita la vinculación multisectorial con muchos otros actores, tanto institucionales como sociales. Los componentes específicos mayores son la posibilidad de tener un esquema de preparación, de respuesta y de recuperación. Esto suele estar convenientemente armado en una imagen que sintetiza la existencia de este centro. En los pocos minutos que tenemos para la presentación, lo que puedo destacar son dos cosas adicionales. Una es implementar el sistema de comando de incidentes. Esta es una mecánica, una manera de organizar la respuesta en salud pública que viene también de los años 70 o 60, se originó en la respuesta ante incendios y otros desastres naturales,
pero hoy es un estándar de operación y organización de la mayoría de los sistemas de respuesta a emergencias en países industrializados. También es el modelo por antonomasia que utiliza la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. En México, nuestra Coordinación General de Protección Civil y el Sistema Nacional de Protección Civil lleva ya muchos años intentando impulsar este esquema. Lo ha hecho con relativo éxito, yo diría sustancial, en el sistema de protección civil, pero en salud carecemos en forma absoluta de esta capacidad. Y una de las misiones del CENES va a ser precisamente el articular el desarrollo de estas competencias tanto en lo individual como en lo organizacional. Y lo último que quiero decir sobre el CENES es que la idea del CENES es que se convierte en un instrumento especializado para el campo de salud, pero se articula y se integra al amplio Sistema Nacional de Protección Civil. De hecho, quedaría subsumido en ese sistema, pero como un brazo articulador de una respuesta especializada particularmente relevante para aquellas emergencias que no están precedidas de un daño a la infraestructura física, como puede ocurrir en los desastres naturales. A lo largo de la pandemia de COVID-19 y de hecho a lo largo del sexenio, donde nuestra primera experiencia muy lamentable fue aquella explosión que ocurrió en Hidalgo, en Tlalhuelipan, donde hubo un importante número de daños humanos, tuvimos ya la posibilidad de empezar a ensayar en este esquema mixto de transición las facultades de este CENES. La siguiente, por favor. El segundo centro, que también es de nueva creación, es el Centro Nacional de Inteligencia en Salud. Lo mismo, no me detengo ya en agradecimientos, pero son las mismas personas y las mismas entidades, y de manera también muy destacada el propio Instituto Nacional de Salud Pública, a quienes agradezco la maduración de este proyecto. Desde la pandemia de influenza, identificamos que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica tenía importantes limitaciones para poder responder ante fenómenos de alto impacto, como puede ser una emergencia global, como una pandemia, o incluso epidemias de alcance nacional. No solo eso, sino que el modelo de estructuración de nuestro actual Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica suele ser un híbrido entre un esquema de respuesta de campo que hoy ha perdido mucho vigor. Y para dejar muy claro a qué me refiero, la enorme limitación que hemos tenido a lo largo de COVID-19 para lograr hacer el trabajo de vigilancia epidemiológica de campo con el apropiado rastreo de contactos y las acciones de contención localizadas es producto, es consecuencia de este modelo de vigilancia epidemiológica que data de 1995 y que no ha tenido una evolución sustancial. Entonces, también aquí quiero enfatizar las graves y grandes limitaciones que tenía nuestro Sistema Nacional de Salud al arribo de la COVID-19. Este sistema, en su momento, justamente al calor de la pandemia de influenza, fue ampliamente criticado y quizá algunos recordarán que cuando cumplí un papel como director general de epidemiología, el programa de trabajo se encaminó a crear un Sistema Nacional de Inteligencia Epidemiológica que reemplazara a nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. 10 años después estamos intentando, y consideramos que ahora sí con muy buenas posibilidades de éxito, porque lo estamos haciendo desde arriba, con la voluntad política desde arriba de tener un Centro Nacional de Inteligencia en Salud. Las características de la inteligencia, que discrepan importantemente de las limitadas perspectivas de la vigilancia epidemiológica, contemplan, entre otros aspectos, la posibilidad de tener mecanismos analíticos mucho más amplios, y destaco que además en colaboración con múltiples instituciones, pero además sistemas que son predictivos y que permiten vislumbrar escenarios antes de que ocurran las cosas y no solamente con un mecanismo de recopilación de información de lo ya ocurrido. Vamos a ir más rápido para poder terminar a tiempo. La siguiente, por favor, es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. De esta lo que quiero decir es, México tenía y todavía sigue teniendo una importante carencia de servicios de salud mental, sobre todo de aquellos servicios comunitarios. Un modelo de atención de la enfermedad psiquiátrica
absolutamente anacrónico, estancado al menos hace 50 o 70 años con los modelos de hospital psiquiátrico especializado y una pobre noción de la coordinación de los servicios integrales para la atención de la salud mental, desde los aspectos preventivos, de tratamiento y control, hasta los rehabilitatorios. Por eso, y también por el hecho de que las adicciones habían sido tratadas como un espacio independiente de la salud mental, con la actual Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, hemos decidido, y aquí el doctor Alcocer, nuestro secretario de Salud, ha sido sumamente enfático en la necesidad impostergable de hacerlo, integrar la Comisión Nacional contra las Adicciones junto con dos elementos del sistema de salud mental, el Consejo Nacional para la Salud Mental y los servicios de atención psiquiátrica. Entonces, se integran en una sola Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y los colegas que están a cargo de este proyecto, Juan Manuel Quijada y Lorena Rodríguez Bores y varios, Gadi Savic y varios colegas, están con una visión absolutamente transformadora de esto. Uno de los productos iniciales fue la promulgación de la nueva ley de salud mental o la reforma que se hizo a la ley de salud para incorporar los aspectos de salud mental, que trabajamos a través de las compañeras y compañeros que mencioné conjuntamente con el Poder Legislativo. La siguiente, por favor. El Centro Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles será uno de los dos componentes que surgen del actual Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, para darle también mayor capacidad y flexibilidad y especialización a la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles. La enfermedad metabólica y el riesgo cardiovascular, los cánceres múltiples que hoy están fragmentados por grupo de edad o género o sexo, los vamos a integrar, más todos los que fueron abandonados absolutamente durante la época del Seguro Popular, los vamos a integrar en este centro de enfermedades no transmisibles. Un área crucial que siempre ha estado un poco a fuego lento, la salud dental o la salud oral, que ha permanecido con muy poco capacidad de acción, también será parte de la competencia de este centro, y algo que también es indispensable, que es la salud ambiental. Trabajando estrechamente con COFEPRIS y específicamente con las comisiones que son competentes para ello, vamos a robustecer la capacidad de atención en salud ambiental y sentaremos las bases, porque esto sí, lamento dar una pésima noticia que todo mundo debería tener clara: la devastación ambiental y los daños a la salud derivados de ello que han ocurrido en los últimos 40 años es verdaderamente alarmante, y va a ser muy difícil revertir no solamente ese daño ambiental, sino los daños a la salud que son derivados de esto. Para que no haya tampoco duda de quiénes son los perpetradores, esto es un conjunto amplísimo de elementos industriales y agroindustriales que han estado dañando profundamente los ecosistemas, con la complacencia de las distintas autoridades, tanto de Semarnat en su momento como de COFEPRIS a lo largo de los sexenios más recientes, al menos los últimos 4. La siguiente, por favor. La Dirección General de Políticas de Salud Pública, que surgirá a partir de la actual Dirección General de Promoción de la Salud, entraña un poco el núcleo de gestión y de integración del conocimiento que está embebido en la conceptualización de la subsecretaría como subsecretaría Te dejamos de oír, Salud Pública. Querido Hugo, no a ver, estamos escuchando. Bueno. A ver si aquí me escuchan. ¿Se escucha ya? Sí, lo hemos estado escuchando. Se percibe muy bien. Correcto. Decía que la Dirección de Políticas de Salud Pública nace de la Dirección de Promoción de la Salud, y en el mismo sentido que la propia subsecretaría se proyecta para ser un centro o una unidad técnica de gestión del conocimiento, traducción de ese conocimiento, diseño de políticas y un aspecto fundamental, integración multisectorial y multidisciplinar de todo el Estado mexicano. Destaco cada vez que digo ello que no se trata de oficinas de gobierno, se trata de múltiples elementos del Estado nacional, organizaciones civiles, organismos internacionales que participan en México, para que todos los que tienen un papel que jugar para la salud
tengan un camino de representación en políticas públicas integrales. Y uno de los elementos clave de esta dirección, que señalé con mi última diapositiva próxima a llegar, es la noción de que el centro de la actuación son los determinantes sociales de la salud, como lo conocemos en el ámbito académico de la salud pública desde hace más de 50 años, pero que repetidamente ha sido puesto lejos de la acción concreta, de la acción gubernamental. La siguiente. El Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, que originalmente estaba adscrito, me refiero originalmente al inicio del sexenio, estaba adscrito a la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y que lo identificamos en su momento como una oficina de políticas públicas para la transfusión sanguínea y no solamente un centro de procuración de sangre, hoy está teniendo una transformación muy sustancial con el liderazgo del doctor Jorge Trejo Gómora, su director general, quien está quitando los reductos de un inefectivo sistema de procuración que existe todavía físicamente en las instalaciones del centro, pero ha quedado rebasado por la altísima demanda de hemoderivados. Y se está orientando a sentar las bases muy firmes de un sistema de seguridad sanguínea que cabe destacar también, un poco a modo de denuncia, como he dicho, los otros aspectos. A lo largo de los últimos 2 sexenios, en particular el más reciente, se desmanteló lo que en su momento fue un producto muy benévolo de un sistema de seguridad sanguínea en todo el país. Cuando apareció la epidemia de VIH-Sida en los años 80, las autoridades tomaron una acción muy determinada y lograron un gran progreso en el establecimiento de un sistema de seguridad sanguínea. Hoy tenemos un sistema desmantelado en donde la enorme mayoría de los bancos de sangre son privados. Muchos de ellos, la mayoría, no tienen licencia sanitaria, así como se oye, no tienen licencia sanitaria, y los pocos que la tienen no siguen los protocolos y estándares de calidad que serían necesarios. Esto es un verdadero desastre, por eso es muy importante que no haya confusión cuándo ocurrió y las consecuencias que podría tener. El doctor Trejo está transformando esto y lo mismo, actuando mano a mano con COFEPRIS, estaremos revisando todos y cada uno de los establecimientos de sangre para garantizar que los que sean competentes funcionen y los que sean incompetentes sean cerrados y reemplazados por sistemas públicos que realmente tengan la capacidad de hacer la tarea que ha fracasado hacer los privados. La siguiente. El Centro Nacional, esto es el penúltimo, el Centro Nacional de VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual, encabezado por la doctora Aletze de la Torre Rosas. Por cierto, omití mencionar a Ricardo Cortés Alcalá como director de Promoción de la Salud y líder del proyecto de la Dirección de Políticas de Salud, y al doctor Ruy López Ridaura, actual director de Senaprese y líder del proyecto del Centro de Enfermedades Crónicas. Regreso aquí, la doctora Aletze de la Torre atinadamente dirige el Centro de VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Está acelerando los elementos que nos llevan a garantizar una atención integral del VIH-Sida, uno mediante el diálogo con las partes interesadas, con la ciudadanía, con los grupos promotores de derechos sexuales y también un elemento que ha sido crucial, en el que en su momento participó de manera muy estratégica la entonces oficial mayor de Hacienda, la maestra Raquel Buenrostro, el doctor Gustavo Reyes Terán, hoy coordinador de los institutos, el doctor Juan Sierra, la doctora Andrea González, entre otros colegas, que fue la revisión profunda y transformación de los esquemas terapéuticos y las reglas de procuración de antirretrovirales. A partir de esa, y por eso lo menciono, por el éxito que tuvimos, se formuló un modelo de procuración de insumos para la salud que le llamamos la triple optimización, que en algunas otras ocasiones lo hemos presentado públicamente. Y otra de las cosas que se logró fue el tener un plan nacional de eliminación de la hepatitis C, aspiración que habíamos tenido muchos por varios años, pero que había sido inviable dado el esquema reduccionista del Seguro Popular, que garantizaba el financiamiento solamente pensando en personas. Hoy tenemos un financiamiento y una estructura de ese programa que piensa desde la salud pública y hemos tenido ya un progreso sustancial a menos de un año del inicio de operaciones. La siguiente, por favor, y penúltima.
El Centro Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, también muy atinadamente conducido por la doctora Carla Berdichevsky-Feldman, quien tiene una gran experiencia no solamente en los aspectos científicos y técnicos de la salud reproductiva, sino también de la acción social en pro de los derechos. Algunos de los elementos centrales de esta agenda implican el recuperar lo que en su momento fue motivo de orgullo en México, sistemas de anticoncepción y planificación familiar con una perspectiva social integral, y también el lograr tener un sistema de aborto seguro en México. Recientemente, hace un par de días, presentamos públicamente los lineamientos de aborto seguro. Esto es algo que ha estado desplazado por prejuicios ideológicos, políticos y culturales, pero que, si nos apegamos a estándares científicos aceptados internacionalmente, es lamentable que no tengamos un sistema de aborto seguro cuando existen elementos de legislación que hacen no solo posible el aborto, sino obligatorio cuando existen indicaciones médicas o periciales adecuadas a ello. Y también hay una parte que es sumamente importante, que es el avanzar en la reducción y prevención de los daños ocasionados por la violencia sexual y de género, incluida en las violencias también la muy lamentable, triste y denigrante violencia obstétrica. Entonces, es una perspectiva integral que retoma de las mejores tradiciones de la salud reproductiva en México y lo está llevando también a buen puerto en muy buena colaboración con todos estos organismos. Termino con un señalamiento en la última diapositiva, que es simplemente enunciativo. Lo que nos ha alimentado la posibilidad de encaminarnos en este sentido es pensar que las políticas públicas deben ser centradas en las personas, no en los aparatos burocráticos, no en los grupos de interés, no en las complacencias políticas en sentido amplio. Centradas en las personas implica territorializar la acción de salud pública, que no quede en el papel, que no quede en el escritorio, sino que esté cimentada en la realidad. Y para ello trabajamos en un marco referencial más amplio, que es la atención primaria de la salud, las redes integrales de servicios, que es el modelo de gestión de la transformación del Sistema Nacional de Salud en México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Sin duda alguna, la presentación del nuevo Subsistema Nacional de Salud Pública, basado desde luego en las funciones esenciales de la salud pública y particularmente divididas en funciones transversales y temáticas, va a servirle a la Escuela de Salud Pública de México para asegurar que el conjunto de nuestros programas y las competencias que nosotros estaremos generando pues serán de utilidad para la implementación de este nuevo sistema. Muchísimas gracias, doctor López-Gatell.